Buenos días, continuando con la serie de abdomen. En este video vamos a tratar sobre las generalidades del peritoneo humano. ¿Qué podemos decir del peritoneo? Es la hoja serosa más importante y a su vez la más compleja del cuerpo humano. Las otras que tenemos son la vaginal del testículo, que depende del peritoneo en su origen embriológico, y la pleura, con características extraordinariamente similares al peritoneo, pero que están separadas por el diafragma. El pericardio seroso comparte algunas características de el peritoneo. Debe ser comprendido a esta hoja serosa como un órgano. Tiene una estructura, tiene una función específica en el cuerpo humano, por lo tanto hay que jerarquizarlo. Esas funciones son vastas y las veremos en su momento. El estudio del mismo nunca es excesivo, siempre es bueno conocerlo, siempre es bueno saberlo desde el punto de vista anatómico, clínico y hasta quirúrgico. Vamos a ver del peritoneo. En el peritoneo podemos abordarlo desde 4 puntos de vista: la nomenclatura, es decir, las denominaciones que le damos a las estructuras peritoneales. Como casi todo el lenguaje anatómico, es extraordinariamente preciso, pero en peritoneo es vital y nos explica bien cómo es el elemento que estamos estudiando y hasta dónde nace, dónde termina y su contenido. Todo eso lo explica simplemente una correcta nomenclatura. La disposición primitiva, que es cómo estaba puesto en el comienzo del desarrollo embriológico y cómo se va a desarrollar, han sido dejados de lado en nuestra materia porque se enseña en un capítulo respectivo de otra asignatura. Sin embargo, sí vamos a prestarle importancia desde acá hasta el final de los prácticos de abdomen, cómo es la disposición en el adulto, es decir, cómo es el peritoneo de cada uno de los órganos que vamos a estudiar seguidamente. Es decir, que en esta primera parte vamos a abordar las generalidades y la nomenclatura. La disposición en el adulto la vamos a estudiar cuando estudiemos cada uno de los órganos. Las denominaciones peritoneales. Las que ven son imágenes de cirugías laparoscópicas, por lo tanto esa es la forma como se ve el peritoneo en un vivo. Cada una de esas formaciones anatómicas tiene distintas denominaciones, tiene distinta origen, tiene distinta importancia y función. Veremos cómo son las denominaciones. Hoja peritoneal es la primera denominación. Nosotros clásicamente la dividimos a las hojas peritoneales en dos: viscerales y parietales, más que nada desde su origen embriológico. Es decir, nosotros decimos que una hoja es visceral cuando está alrededor de una víscera abdominal, de algún órgano, mientras no está pegada a algún órgano, es decir, que está pegada a la pared abdominal anterolateral y hasta posterior, decimos que es un peritoneo parietal. Sin embargo, eso es inexacto. Como pueden ver en este dibujo clásico de Testin, el mismo peritoneo que es visceral se va a reflejar y va a formar la hoja parietal. Es decir, que su denominación en visceral y parietal es simplemente a fines didácticos. ¿Por qué? Porque es la misma hoja que se separa de la pared, engloba a un órgano y luego se vuelve a unir a él. ¿Y qué llamamos hoja peritoneal, sea visceral o parietal? Es una porción determinada de peritoneo, generalmente una gran extensión, que no posee ninguna característica distintiva que nos permitan darle otra denominación de alguna de las demás denominaciones peritoneales. Así es que tenemos, por ejemplo, en este caso, es una gran extensión de la hoja peritoneal parietal recubriendo la cara interna de la pared abdominal en un vivo. Meso es la primera estructura que se nos presenta en la nomenclatura. Para algunos, simplificándolo, es una porción del peritoneo que une un órgano a la pared.
y es indistinto del ligamento. Eso usan sobre todo los anglosajones. Es decir, que cualquier estructura que fije un órgano a la pared sería un meso. Para nosotros, eh, cuando lo fija la pared pero tiene vasos es una estructura, y cuando lo fija la pared pero no tiene vasos es otra estructura. Veremos a continuación. ¿Cómo es eso? Esto es el hígado. El hígado está sostenido y separado del diafragma merced al ligamento falciforme suspensorio del hígado, el cual tiene en su interior a la vena umbilical. Sin embargo, no es un meso, le llamamos ligamento falciforme del hígado. Y ahora vamos a ver cuál es la... Meso para nosotros es una formación peritoneal natural que une un órgano a la pared conteniendo pedículo esencial o importante para ese órgano. Veremos un detalle. El ejemplo clásico de eso es el mesenterio, que contiene los vasos mesentéricos en su interior, que fija el yeyuno ilion a la pared. Es decir, cumple todos los requisitos. Una formación peritoneal natural que une un órgano a la pared conteniendo pedículo esencial o importante para ese órgano. Miremos a la izquierda. Esta formación que une a la misma estructura el yeyuno ilion a la pared, pero que está pegada a una cicatriz quirúrgica, es decir, no es natural, esa es una adherencia. Y abajo, en el ligamento falciforme suspensorio del hígado, que tiene en su interior a la vena umbilical, la vena no es esencial ni importante para el hígado, por lo tanto, es un ligamento. Y siguiendo con el ligamento, si nosotros lo simplificamos, como hace la literatura anglosajona, es una porción de peritoneo que unía un órgano a la pared sin tener vasos importantes en su interior. Por ejemplo, este que ya hemos mencionado, el ligamento falciforme suspensorio del hígado. Y a la derecha tenemos lo que se llama el ligamento cístico duodenal. Todas estas imágenes son, la imagen derecha, perdón, es una imagen quirúrgica. Y acá estamos viendo que, si hemos dicho que une un órgano a la pared, y sin embargo a la derecha le mencionamos un ligamento cístico duodenal que une el ángulo superior del duodeno con la vesícula, estamos diciendo que tenemos un error en la nomenclatura. Veamos cuál es ese error. ¿Por qué uno es ligamento que une a la pared y el otro no, y los dos se denominan distintos? Nosotros debemos distinguir dos tipos de ligamentos. Uno es una formación que une el órgano a la pared sin pedículo vascular esencial o importante como ligamento suspensorio. Esos son los llamados ligamentos parietales. Mientras que hay ligamentos que unen dos órganos entre sí, pero que no contienen pedículo vascular o importante para ninguno de esos órganos, que son los ligamentos interviscerales. Es decir, tenemos dos tipos de ligamentos distintos, los parietales y los interviscerales. La siguiente figura es el epiplón u aumento. Vemos a la derecha el dibujo clásico de Netter y a la izquierda la misma imagen, pero en una cirugía, que no es tan fácil ubicarse. Y así decimos que el epiplón es una formación peritoneal que une dos órganos entre sí y que contiene pedículo importante o esencial para menos uno de ellos. El ejemplo típico es el epiplón gastrohepático o epiplón menor. En ese epiplón u aumento, imaginemos que si no tuviera vasos importantes, ¿qué sería? Sería un ligamento intervisceral. Uniría dos órganos entre sí y no contendría vasos. Y siempre se denomina según los órganos que se unen: gastrocólico, gastrohepático, gastroesplénico, por darles unos ejemplos. La hoz. Una hoz peritoneal es una formación
de peritoneo tiene una vaga similitud con el instrumento de labranza. El ligamento falciforme suspensorio del hígado, acá dibujado en negro, que hemos visto en las diapositivas anteriores y acá vemos en un corte esquemático de costado, tendría esa vaga forma. ¿Y eso por qué se produce? Porque tenemos el peritoneo parietal que ha salido generalmente al punto de partida de la emergencia de un vaso, como por ejemplo fue acá la vena umbilical, que después va a ser el ligamento redondo cuando se oblitere, y ha llevado arrastrando una hoja peritoneal y después eso va a cubrir un órgano específico. Hay varias hoces y generalmente siempre en el borde menor de la hoz tenemos una estructura vascular. Las fases de coalescencia. Solo las mencionaremos porque son formaciones secundarias del peritoneo. ¿Y cómo es eso? En un principio embriológico, la estructura determinada, sea el órgano que sea, por ejemplo, una asa intestinal delgada, estaba separada de la pared abdominal y le acompañaba e iba una hoja de peritoneo visceral. Posteriormente, en parte de una de esas hojas, el peritoneo visceral y parietal se empieza a fusionar. Al fusionarse, va a crear una adherencia de esa estructura, en este caso intestinal, a la pared posterior y vamos a tener una adherencia posterior. Esas fases de coalescencia tienen una raíz primaria, generalmente localizada alrededor del vaso de origen de ese órgano, y una raíz secundaria que es donde terminaría. Por ejemplo, eso pasa en el mesenterio y pasa en ciertas estructuras relacionadas con órganos muy móviles, como por ejemplo el intestino grueso. Lo veremos en su detalle. ¿Qué importancia tiene esa fase de coalescencia? El saber que, si nosotros sabemos dónde están ubicadas, es un plano avascular en el cual podemos introducirnos despegando de la pared posterior la víscera y la volvemos a poner en su configuración primitiva. ¿Cómo sería eso? Es una maniobra que se llama decolamiento. En este caso, el intestino grueso, hemos levantado ese peritoneo parietal y lo cortamos y a toda esta estructura la vamos a volver a poner como en su situación peritoneal primitiva. ¿Cómo es las relaciones de los órganos con el peritoneo? Es clásico comparar al peritoneo como si fuera un globo parcialmente inflado en el cual introducimos un puño. Si lo introducimos tanto, el peritoneo nos va a cubrir la estructura dando la apariencia de que esa estructura está dentro del globo, aunque en realidad, si nos ponemos a ver cómo era la reflexión de la hoja parietal y la visceral, esa estructura siempre está afuera. De acuerdo a cómo es, vamos a dividir a los órganos en cuanto a su relación. Los órganos intraperitoneales son aquellos órganos que están cubiertos en su totalidad por el peritoneo. Están alejados de la pared y esa partecita pequeña donde le entran los vasos o la adherencia a la pared es la única que no está cubierta por el peritoneo. Generalmente es microscópica. Eso hace que sea un órgano muy móvil. Pero en este caso, como ya hemos dicho, como siempre dan la apariencia de estar adentro, son lo que nosotros llamamos órganos intraperitoneales falsos. Dan la apariencia, pero no están adentro del peritoneo. Pero sí existen órganos que están totalmente dentro de la cavidad peritoneal. Es decir, que no están cubiertos por peritoneo.
¿Y cuáles son esos órganos? El ovario y el tercio externo de las trompas y las fimbrias. Esos son los únicos órganos intraperitoneales verdaderos que existen. No están cubiertos de peritoneo. Si se ponen a ver, es que la naturaleza lo ha debido hacer así para que la célula pueda salir del ovario y entrar en la trompa. Si estuvieran cubiertos por peritoneo, jamás podría pasar eso. Los órganos retroperitoneales, el ejemplo clásico es el sistema urinario o los grandes vasos del abdomen, la aorta y la vena cava, son aquellos en que siempre han estado fuera de la cavidad peritoneal. Es decir, no tienen una fase de coalescencia ni nada por el estilo, siempre han estado fuera de la cavidad abdominal. Son órganos fijos, no son móviles. Y en la literatura inglesa solamente tenemos estas dos formas. O son órganos intraperitoneales o retroperitoneales. Les avisamos por si leen algún libro de ese origen, como el Gray, por darles un ejemplo común. Mientras que en la literatura franco-española siempre hacemos la salvedad. Tenemos órganos intraperitoneales verdaderos y falsos. Tenemos órganos retroperitoneales, tenemos órganos extraperitoneales y hay uno que no se explica muy bien cómo es. ¿Y cuáles son los órganos extraperitoneales? Son aquellos órganos que eran primitivamente intraperitoneal y que luego se fijaron por una fase de coalescencia. Por ejemplo, el colon ascendente. Es decir, son aquellos órganos que dan la apariencia de ser retroperitoneales porque están fijos a la pared posterior, pero que si rompemos esa formación peritoneal pueden ser movilizados. Y cuando lo movilizamos vuelven a tener toda su movilidad dentro de la cavidad peritoneal. El saber que existen órganos extraperitoneales y clasificarlo como tal le permite al cirujano saber que se pueden mover, se pueden desprender de la pared posterior y puede usarse. Es una terminología que lamentablemente la literatura anglosajón ya ha dejado de lado. Y le vamos a hacer una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que serían los órganos más numerosos? ¿Los órganos intraperitoneales, los órganos extraperitoneales o los órganos retroperitoneales? Pregunta con trampa. Son los órganos mixtos. ¿Por qué es eso? Porque la mayoría de los órganos abdominales son mixtos. Es decir, en su órgano existen distintas relaciones con el peritoneo. Por darles un ejemplo, el hígado. Y el hígado en su gran medida es intra, pero la porción posterior está por fuera de la cavidad peritoneal y es retroperitoneal. También eso pasa con el útero, pasa con la vagina. O hay otros órganos que son intra y retro, como el duodeno, el páncreas o el colon. Y a su vez, gran parte de estos también tienen porciones extraperitoneales. A su vez, tenemos que saber cómo es la topografía de los órganos abdominales. Existen unas relaciones topográficas obvias entre ellos y a su vez tenemos que saber cómo es la división topográfica del abdomen y tenemos una división superficial y una división profunda. La superficial va a ser con líneas imaginarias y la profunda con estas estructuras peritoneales principales. ¿Cómo es la división superficial? Trazamos una línea entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Trazamos otra línea por el borde inferior de la 10ª costilla. Dos líneas verticales que pasan por la línea hemiclavicular. Y así nos ha quedado delimitado 9 cuadrantes. 3 superiores, 3 medios y 3 inferiores. Los superiores laterales se llaman hipocondrios porque están debajo de los cartílagos costales, hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo.
El lateral medio son los flancos, flanco derecho y flanco izquierdo. Y el lateral inferior, las fosas ilíacas, fosa ilíaca izquierda y fosa ilíaca derecha. Mientras que en la parte media, de arriba hacia abajo, tenemos el epigastrio, el mesogastrio o región umbilical y el hipogastrio. Esta denominación superficial se puede extender o podemos inferir qué órganos están en la estructura profunda. Por ejemplo, podemos decir que el estómago se encuentra en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, que el vaso está totalmente en el hipocondrio izquierdo, que el hígado ocupa gran parte del hipocondrio derecho, pero también la parte superior del epigastrio y llega hasta el hipocondrio izquierdo, y así sucesivamente. Pero a su vez tenemos una división profunda, y esa división profunda va a ser peritoneal. Cuando veamos las distintas estructuras tenemos que saber que tenemos en el colon transverso su fijación está dado por una formación peritoneal que se denomina el mesocolon transverso. Y entonces vamos a tener dos compartimientos, un compartimiento supramesocólico y un compartimiento inframesocólico. El compartimiento supramesocólico se divide a su vez por el ligamento falciforme suspensorio del hígado en una celda hepática hacia la derecha del paciente y una celda gastroesplénica hacia la izquierda. La celda hepática va a tener a su vez un compartimiento por encima del hígado y debajo del diafragma, llamado celda sufrénica derecha, un compartimiento por debajo del hígado, por arriba del mesocolon, que a su vez está por fuera del duodenopáncreas y por delante del riñón, que se denomina espacio de Morrison. Es muy importante porque es la zona más declive del peritoneo en un individuo acostado. Y es muy importante para buscar líquidos en el compartimiento supramesocólico. Y en la celda gastroesplénica vamos a tener a su vez una celda sufrénica izquierda. Y detrás del estómago vamos a ver después otra estructura que es la bolsa mesogástrica, otra cavidad de los epiplones, que está detrás del estómago, por delante del duodenopáncreas y por dentro del vaso. El compartimiento inframesocolónico en la división profunda del abdomen va a estar dividido a su vez en dos partes por la raíz del mesenterio, que era el meso del yeyuno ilio, y por el marco colónico. Entonces tenemos por afuera del colon ascendente y hasta la pared el espacio paracólico derecho. Del lado izquierdo también tenemos un espacio paracólico izquierdo. Entre el ciego, colon ascendente y colon transverso y el mesenterio tenemos un espacio vagamente triangular que corresponde al espacio mesentérico cólico derecho. Y hacia el otro lado el mesentérico cólico izquierdo con el colon descendente y sigmoide. Y finalmente tenemos el estrecho superior de la pelvis visto desde la cavidad peritoneal y todo lo que esté por debajo va a ser el peritoneo pelviano. Esas son las generalidades de peritoneo. Los invitamos a leer el libro de peritoneo que está puesto en la página de Downloads para completar su estudio. Buenas tardes.